Buenas tardes, estudiantes. Hoy vamos a ver el capítulo de cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, es decir, ese proceso muy importante que hace la mitocondria en las células para generar esa molécula de ATP, que es la moneda energética en nuestro organismo. Cuando hablamos de cadena, nos referimos a los 4 complejos más el quinto, que es la ATP sintasa, y este se encuentra en la membrana interna. Esa transferencia de electrones se lleva a cabo a través de las coenzimas reducidas NAD y FAD, que van a entregar los electrones al complejo 1, en este caso NAD, y al complejo 2 FAD, y cada uno de los componentes que tiene estos complejos hace una serie de reacciones de óxido-reducción, y el receptor final de esos hidrogeniones es el oxígeno para formar una molécula de agua. Entonces, el proceso final de esto va a ser la formación de ATP a través de la fosforilación oxidativa. Entonces, vamos a hablar de las generalidades de la cadena respiratoria, de esos equivalentes reductores que provienen de las diferentes vías de la fosforilación oxidativa. Vamos a hablar de la teoría quimiostática, de los inhibidores y desacopladores de la cadena, también de los desacopladores de la fosforilación oxidativa, y tratar de algunos aspectos clínicos. Bueno, como ya mencionamos, la mitocondria es la fábrica de energía celular, es decir, el lugar donde las células generan esa molécula de ATP, importante, imprescindible para muchas funciones en el organismo. Si recordamos, ya hemos hablado, la mitocondria tiene su membrana externa, su membrana interna. En esta, las crestas mitocondriales, es justamente ahí en la membrana interna, en la cara interna, que se ubica la cadena respiratoria. Tenemos la matriz mitocondrial. No olvidemos que la mitocondria también tiene ADN mitocondrial que proviene de la madre. Si nosotros observamos aquí, la mitocondria es el lugar donde se genera esa energía, es decir, se lleva a cabo el transporte de electrones a través de los componentes de esa cadena, y a través de la ATP sintasa se lleva a cabo ese proceso de fosforilación oxidativa. Entonces, es importante indicar que la membrana interna es menos permeable. En cambio, la membrana interna es casi impermeable. En el espacio intermembranoso tenemos algunas moléculas como la creatinsinasa, esa enzima que fosforila la creatina, nucleótidos sinasas, y también tenemos algunos transportadores, algunas proteínas purinas. En cambio, en la membrana interna vamos a tener los componentes de la cadena transportadora de electrones, transportadores de malato, alfa-cetoglutarato, transportadores de citrato, transportadores de, es decir, de los ácidos tricarboxílicos. Vamos a encontrar transportadores de ADP, ATP, esa proteína translocasa. Y en el espacio o en la matriz mitocondrial encontramos las enzimas del ciclo de Krebs, las enzimas de la beta oxidación. Encontramos principalmente esas enzimas que están implicadas en la secuencia de reacciones, es decir, me refiero al ciclo de Krebs. Ese transporte electrónico, entonces, que hacen estos componentes de la matriz hacia el espacio intermembranoso, va a servir para que se lleve a cabo posteriormente la fosforilación oxidativa. ¿Dónde se localiza exactamente la cadena transportadora? En las crestas mitocondriales, en la membrana interna. ¿Quién va a aportar esos electrones? Son las coenzimas reducidas, que vienen, por ejemplo, de la glucólisis. También la glucólisis, ya hemos explicado, produce ATP a nivel de sustrato. El piruvato, que proviene de la degradación de la glucosa a través de la vía glucolítica,
va a hacer un proceso de descarboxilación oxidativa generando NAD, y el acetilcoenzima, que es el producto de esa reacción, va a entrar al ciclo de Krebs a oxidarse completamente, generando ATP a nivel de sustrato y coenzimas reducidas como NAD y FAD. Estas coenzimas, donde trasladan los electrones a la cadena transportadora de electrones para que allá se produzca el ATP por fosforilación oxidativa. Es decir, que el NAD que viene de los procesos oxidativos de las biomoléculas va a transferir los electrones a los componentes de la cadena, y el receptor final de esto va a ser el oxígeno. Este proceso va a proveer la energía necesaria para que la ATP sintasa genere el ATP. Vemos acá, ¿no?, muchos procesos, la beta-oxidación, la oxidación de ácidos grasos, es decir, procesos degradativos como la glucólisis, generan esta molécula. En esos procesos oxidativos vamos a ver que se generan FAD. En el caso de la beta-oxidación, tanto NAD como FAD. En la glucólisis NAD reducido, y también en la degradación de aminoácidos se puede generar. Esta molécula sigue oxidándose en el ciclo de Krebs y va a generar por cada vuelta, por cada molécula, 3 NAD y un FAD. Todos estos que hacen transportan esos electrones a la cadena. ¿Quiénes? Esas coenzimas, esos equivalentes reductores, para hacer esa transferencia en los diversos componentes, y la fuerza protomotriz que se genera haciendo que los complejos bombeen hidrogeniones al espacio intermembranoso va a ser la fuerza, la energía necesaria para hacer que ADP más fósforo inorgánico se fosforile y genere ATP a través de la enzima ATP sintasa. Esta reacción se lleva a cabo sin gasto energético, y el receptor final en la cadena de transporte de electrones, de esos electrones, es el oxígeno, es decir, la molécula oxidativa. Al reducirse, que va a formar, si recibe media molécula de oxígeno, 2 hidrógenos, esto forma una molécula de agua. Si nosotros observamos cuál es el producto de esos procesos catabólicos, el dióxido de carbono, el agua y el ATP. En el caso de los aminoácidos, además, estos van a generar los grupos amino. Entonces, ¿qué es la cadena de transporte de electrones? Son complejos transportadores constituidos por varias proteínas que llevan en sí grupos prostéticos. Por ejemplo, el complejo 1 va a llevar el flavimononucleótido y centros de hierro y azufre, que van a ser esos grupos prostéticos encargados de hacer esa transferencia de electrones al recibir del NAD reducido, generar NAD oxidado, hacen la transferencia del flavimononucleótido a los centros de hierro y azufre, y estos centros de hierro y azufre a la coenzima Q. Entonces, el elemento móvil acá es la coenzima Q, recoge del complejo 1 y lleva los electrones al complejo 3. Estamos viendo cómo esos electrones se van transfiriendo de la misma manera. En este caso, el complejo 2 está ligado a esa reacción de succinato fumarato que se lleva a cabo en el ciclo de Krebs generando FAD. Entonces es FAD quien entrega los electrones, se hace la transferencia a la coenzima Q, está después al complejo 3, luego este complejo 3 a través de sus diversos componentes va a transferir al citocromo C los electrones, y al complejo 4, y el receptor final va a ser el oxígeno para formar una molécula de agua. Este transporte electrónico al mismo tiempo va a generar el transporte de hidrogeniones al espacio intermembranoso. Y como resultado, la fuerza protomotriz va a activar a un quinto complejo, que en este caso es la ATP sintasa, y la formación de ATP por fosforilación oxidativa. Entonces, en la vía glucolítica hay reacciones oxidativas que generan NAD. Cuando el piruvato se oxida por descarboxilación a acetilcoenzima, también se genera un NAD, pero como son 2 piruvatos, 2 NAD, y en cada vuelta del ciclo 3 NAD y un FAD. Como son 2 vueltas, serían 6 NAD y 2 FAD, y la producción de ATP a este nivel directamente por fosforilación a nivel de sustrato. Entonces, esa transferencia de electrones se hace en forma secuencial.
del complejo 1 a la coenzima Q, del complejo 2 a la coenzima Q al tercer complejo anticromo T y citocromo C al cuarto complejo. ¿Qué es fosforilación oxidativa? Es el proceso mediante el cual el metabolismo, al oxidar los nutrientes, en este caso la glucosa por la vía glucolítica, que después piruvato entra al ciclo de Krebs y allí van a seguir esos procesos oxidativos generando los equivalentes reductores, los cuales ya hemos explicado transfieren estos a los diversos componentes de la cadena de transporte de electrones para que esa fuerza protomotriz activa la ATP sintasa y genere el ATP. Entonces, la fosforilación oxidativa vendría a ser la formación de ATP proveniente de la energía de esos procesos oxidativos que hacen las biomoléculas, haciendo que transfieran los electrones a las coenzimas reducidas, las cuales van a transferir los electrones. Entonces, acá NAT transfiere a flavin mononucleótido, transforma en flavin mononucleótido H1, a los centros de hierro y azufre, y después estos a la coenzima Q. Coenzima Q a los componentes del tercer complejo, el citocromo B1, citocromo B2, centro de hierro y azufre, citocromo C al citocromo C posteriormente, y al complejo 4 a los centros de cobre, al citocromo A3, centros de cobre B, y finalmente el aceptor de esos electrones es el oxígeno formando una molécula de agua. Ha sido Leninger, juntamente con Kennedy, que en el año 1948 descubre que las mitocondrias son el sitio de generación de energía en eucariotas a través de ese proceso de fosforilación oxidativa. ¿Qué funciones cumple? La principal función es obtener energía que se encuentra en carbohidratos como la glucosa, en ácidos grasos, en aminoácidos, que esta energía almacenada posteriormente va a ser transformada en ATP. Esa síntesis química de ATP que lleva a cabo este proceso es a través de la transferencia de electrones del NAD hasta el oxígeno. Otra de las funciones va a ser hacer de que las coenzimas reducidas NAD y FAT sean oxidadas para que posteriormente nuevamente estas sean utilizadas en los procesos oxidativos. Y el producto final de este proceso es el agua. Vamos a hablar de la teoría quimiostática, es decir, ya hemos explicado ese transporte de electrones a través de los componentes de la cadena respiratoria va a generar el bombeo de protones a través del complejo 1, del complejo 3 y complejo 4 hacia el espacio intermembranoso. Esta transferencia de protones, ¿qué es lo que hace? Generar una diferencia de potencial electroquímico en la membrana interna y esta energía va a ser utilizada para la síntesis de ATP a través de esa enzima que es la ATP sintasa. No olvidemos que el flujo de protones al espacio intermembranoso va a disminuir el pH a 5,5 y va a aumentar el pH en la matriz porque va a disminuir esa concentración de hidrogeniones y aumenta a 8,5. Entonces tenemos entre espacio intermembranoso y matriz una diferencia de 3 unidades de pH y esa diferencia equivale a 1000 veces la concentración de hidrogeniones, es decir, una diferencia de 1000 veces la concentración de hidrogeniones en esa membrana. Esto va a generar una energía potencial, es decir, esa fuerza protomotriz, que en realidad lo que va a ir a hacer es activar a la ATP sintasa para que se lleve a cabo la fosforilación oxidativa. ¿En qué lugares se translocan esos hidrogeniones? Cuando NAD transfiere los electrones a través de los diferentes grupos prostéticos, se hace la transferencia de electrones. Este proceso va a ir a generar
a que se transfieran 4 hidrogeniones a través del complejo 1. De la misma manera, va a haber una transferencia de hidrogeniones en el complejo 3 de 4 por cada molécula de NAD y de 2 en el complejo 4. ¿Por qué no 4? Porque 2 consume el oxígeno y forma una molécula de agua. Estos hidrogeniones que son transportados al espacio intermembranoso van a aumentar en su concentración generando esa fuerza protomotriz, ese gradiente electroquímico, mayor concentración de protones en relación, entonces esto se va a cargar positivamente y esto negativamente. Ese gradiente electroquímico va a hacer de que los protones vuelvan a retornar a través de la subunidad de F0 mediante la ATP sintasa y este proceso hará girar a la subunidad F1 haciendo que la subunidad beta fosforile ADP más fósforo inorgánico y esto genere ATP. Entonces, en conclusión, los lugares donde existen esas bombas de protones es el complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4. ¿Cómo se lleva a cabo ese flujo de electrones a través de los diferentes componentes? NAT entrega al complejo 1 a la coenzima Q al complejo 3 al citocromo C, al complejo 4 y finalmente el complejo 4 entrega el oxígeno para formar una molécula de agua. En el caso de NAT, sabemos bien que, FAT viene del ciclo de Krebs, de esa reacción de succinato a fumarato. FAT entrega a FAT, que es el componente del complejo 2, a los centros de hierro y azufre, a la coenzima Q, luego al complejo 3, luego al citocromo C al complejo 4, el oxígeno recibe electrones del complejo 4 y genera agua. Vemos acá, en este caso, solamente hay la transferencia de 4 protones acá y 2 acá, en total 6. En cambio, cuando NAD transfiere esos hidrogeniones, vamos a tener 4 acá, 8 más 2, 10 hidrogeniones. Si nosotros dividimos entre 4 porque se utiliza 4 hidrógenos para producir una molécula de ATP, el total de ATPs que genera el NAD es de 2,5 ATPs. Entonces acá NAD entrega al complejo 1, tiene los grupos prostéticos flavimononucleótidos, centros de hierro y azufre, entonces va a transferir a flavimononucleótido transformando a flavimononucleótido H2 reducido. Después transfiere los electrones a los centros de hierro y azufre, hierro más 3 pasa a más 2 y luego transfiere a la coenzima Q y posteriormente queda como hierro más 3. En el caso de FAT, viene de succinato del ciclo de Krebs. FAT entrega los centros de hierro y azufre del complejo 2 a la coenzima Q, luego al complejo 3. ¿Qué componentes tiene? Citocromo B1 o BH, BL, centros de hierro y azufre y el citocromo C1. Y los citocromos que contienen el EM y el EM que contiene hierro. Este citocromo C1 va a transferir los electrones al citocromo C y posteriormente a los componentes del complejo 4, a los centros de cobre, al citocromo A, citocromo A3, centros de cobre B y finalmente al oxígeno. Esta carga de protones, el incremento, esa fuerza protomotriz genera el retorno, un potencial electroquímico, ¿no? Vemos acá mayor concentración de protones, en cambio la carga en la matriz mitocondrial se hace más negativa. Eso va a ir a activar a través del retorno de hidrogeniones esta enzima que es la ATP sintasa, generando la fosforilación de ADP más fósforo inorgánico y generando ATP. Estos componentes de la cadena transportadora, acá podemos ver la estructura de los componentes de la E. coli, una bacteria simple. La cadena tiene varios componentes proteicos. En cambio, en el caso de los eucariotas, esto es mucho más complejo todavía. Entonces, acá tenemos el complejo 1, NAD deshidrogenasa, el complejo 2, fumarato succinato reductasa, el complejo 3, citocromo
C oxidorreductasa, el complejo 4 citocromo C oxidasa y el complejo 5 ATP sintasa. Las bombas vendrían a ser el complejo 3, el complejo 1 y el complejo 4, no así el complejo 2 porque no es transmembranario. Estas bombas están conectadas, ¿por qué? Por la coenzima Q y también por el citocromo C. Entonces los elementos móviles que transportan electrones son coenzima Q y citocromo C. Si nosotros observamos acá el complejo 1 llamado también ubiquinona, NAT-ubiquinona reductasa. ¿De quién recibe esos electrones? De NAT reducido. Por tanto, NAT va a pasar a NAT oxidado. ¿A quién entrega? Como ya dijimos, a flavimononucleótido, a los centros de hierro y azufre. Luego, va a transferir los electrones a la coenzima Q. En el caso del segundo complejo, ¿de quién recibe FAT? De esa reacción de succinato fumarato que genera FAT a través de la succinato deshidrogenasa. Luego FAT a los centros de hierro y azufre. Y estos van a entregar a la coenzima Q. Luego coenzima Q entrega al complejo 3 a los diferentes componentes, citocromo B1, B2, centros de hierro y azufre, acá está el centro del riesque, y luego al citocromo C1, posteriormente está el citocromo C. ¿Cómo se llama el tercer complejo? Recibe el nombre de ubiquinona citocromo C reductasa. El cuarto complejo, el nombre de citocromo oxidasa. Ya mencionamos los transportadores de electrones de la cadena vienen a ser la coenzima Q, el flavimononucleótido, los centros de hierro y azufre, los citocromos, en este caso BH, BL, citocromo C, citocromo C1, citocromo C, citocromo A, citocromo A3. ¿Qué tienen estos como elemento que se va a oxidar y reducir? El hierro. ¿Por qué? Porque están constituidos por E. Tenemos los centros de hierro y azufre y las bombas estarían en el complejo 1, en el complejo 3 y en el complejo 4. 4 se bombean por el complejo 1, 4 por el complejo 3 y 2 por el complejo 4. Vamos a ir a describir entonces cada uno de estos componentes que están implicados en esos procesos de oxidorreducción. En este caso, la coenzima Q es un componente móvil, es una molécula isoprenoidea, la ubiquinona, que a nivel de este grupo carbonilo es que se va a reducir formando la semiquinona. En este caso, este es el que recibe los electrones, los hidrogeniones, generando la semiquinona. Posteriormente, esta se sigue reduciendo, recibiendo un hidrógeno y transformándose en ubiquinol, esa coenzima completamente reducida. Entonces, esta coenzima Q es el elemento móvil que se encuentra en la membrana mitocondrial interna y se va a encargar de hacer la transferencia de esos electrones. Otra molécula, grupo prostético. ¿Por qué decimos grupo prostético? Porque el flavimononucleótido o el FAT está unido a la estructura de esos complejos como es el complejo 1 o el complejo 2. Tenemos aquí la estructura. En realidad el anillo que lleva a cabo esos procesos de oxidorreducción es el anillo de isoaloxacina. Vemos acá este nitrógeno recibe un hidrógeno, se transforma en FADH. Puede seguir recibiendo el otro hidrógeno y va a generar FADH2. Si es flavimononucleótido, va a ser flavimononucleótido H y flavimononucleótido H2. La estructura del flavimononucleótido es anillo de isoaloxacina, esta molécula polihidroxilada unida a un grupo fosfato. En cambio, flavina de dinucleótido, además de esto, tiene
la adenina a monofosfato, ¿no? O dinucleótido de adenina viene a ser el FAT. Entonces, las flavinas, los flavonoides, son moléculas que se encuentran en los alimentos, tienen la propiedad de actuar como antioxidantes precisamente porque contienen ese anillo de isoaloxacina, al igual que el flavimononucleótido y el FAT. En relación a los centros de hierro y azufre noémicos, estos pueden estar, por ejemplo, un hierro unido a azufres de la cisteína, que es parte de la proteína. Acá tenemos azufres unidos a los hierros y estos nuevamente a la cisteína. En este caso, este centro de hierro y azufre tiene 2 hierros y en este otro 4 hierros. Vemos ahí de que estos hierros están unidos a los grupos de cisteína del aminoácido, a los grupos azufre de la cisteína del aminoácido, es decir, de la proteína, y también pueden estar directamente unidos a azufre. En el complejo 4, en el complejo 3 tenemos el centro Rieschke, que en realidad está constituido por hierro y azufre, pero que en lugar de cisteínas, acá tenemos las histidinas. Entonces, el elemento que acá como grupo prostético en la cadena se está oxidando, reduciendo, es el hierro. Es decir, si acepta electrones, se reduce. Si este transfiere electrones, se oxida. Los citocromos son diversos. Citocromo A1, A3 en el complejo 4. El citocromo BHBL en el complejo 3. El citocromo C1 también en el complejo 3 y el citocromo C, este es el grupo móvil que recibe electrones del complejo 3 y transfiere al complejo 4. Entonces, estructuralmente, los anillos de M están constituidos por 4 anillos pirólicos unidos al hierro y estos unidos por enlaces metileno. Tenemos, por ejemplo, como cadenas laterales al metilo, los etilo unidos a las cisteínas, metilo, propilo, propilo, metilo, metilo, y este etilo unido a la cisteína. Esa vendría a ser la estructura del citocromo C. En el caso del citocromo B, la estructura es idéntica con la única diferencia de que aquí tenemos los grupos vinilo. Y en el caso del citocromo A, todo es igual, excepto que acá, este grupo metilo, en vez de metilo está el grupo aldehídico. Entonces, como podemos ver que tienen estos, el hierro unido a la porfirina, formando el M. Entonces, la diferencia está en que estas porfirinas tienen diferentes radicales o sustituyentes. Entonces, vamos a ir a describir cada uno de los complejos de la cadena de transporte de electrones. El complejo 1 tiene esta forma y es el punto de ingreso de los electrones que ha transportado el NADH. Entonces transfiere 2 electrones, este flavimononucleótido pasa a flavimononucleótido H2, como podemos ver acá. Luego este va a transferir a los centros de hierro y azufre, pasando el hierro de más 3 a más 2. Y posteriormente este hierro va a transferir a la ubiquinona, generando la ubiquinona semireducida o el ubiquinol. Este fenómeno de transferencia de electrones a través del complejo 1 va a generar la transferencia de 4 protones al espacio intermembranoso. Entonces, en cuanto a grupos prostéticos, tenemos flavimononucleótido y los centros de hierro y azufre. Acá el esquema es mucho más didáctico. Vemos NAD entrega flavimononucleótido, este se reduce a flavimononucleótido H2, entrega los electrones a los centros de azufre, por tanto queda como flavimononucleótido oxidado. Este centro de hierro de azufre al recibir electrones está como reducido
Luego transfiere a la ubiquinona, va a salir oxidado para que siga recibiendo electrones y se lleva a cabo esa transferencia a través de la cadena. La ubiquinona queda en semiquinona y se han recibido 2 protones en ubiquinol. A través de este complejo hay el bombeo también de hidrogeniones hacia el espacio intermembranoso. Entonces el complejo 1 recibe el nombre de NADHQ reductasa. Y tiene el brazo vertical que se ancla hacia la matriz mitocondrial y este que está anclado en la membrana interna. Tiene el centro de hierro y azufre y el flavin mononucleótido como grupos prostéticos. El complejo 2, llamado coenzima Q, succinato coenzima Q reductasa, que contiene, vemos acá, flavin adenin dinucleótido 2 como grupo prostético y centros de hierro y azufre. Entonces el succinato pasa a fumarato generando FAT. Ese FAT entrega los electrones en el complejo 2. Cuando viene el NAD, el citosol, a través de esos procesos oxidativos que hace la vía glucolítica, esto utiliza una lanzadera. ¿En qué consiste? En que la dihidroxiacetona se va a unir a electrones que está transfiriendo el NAD, es decir, hidrogeniones, transformándose, como vemos acá, en glicerol. El glicerol va a transferir esos electrones al FAT y generar FATH2. Y posteriormente el glicerol, al hacer ese proceso, va a volver a quedar como dihidroxiacetona. Esta va a salir al citosol, recibir los electrones del NAD y transferirse en glicerol y así sucesivamente. Entonces esta lanzadera entrega directamente al FAT, el FAT a la ubiquinona, o también puede venir a través de FAT, a través de proteínas óxidos reductasas transportadores de ácidos grasos que participan en este proceso, y a través de ese FAT que se genera en la beta oxidación va a ser transferido a la coenzima Q para que después haga su transferencia al complejo, en este caso a la coenzima Q, y esta al complejo 3. Este complejo es nuevamente una bomba, hace la transferencia de protones, 4 protones por cada NAD al espacio intermembranoso. Está constituido, es una molécula dimérica, 2 subunidades, constituida por 11 subunidades proteicas. Tenemos 2 citocromos, el BH-BL. Este es el L de baja afinidad, el H de alta afinidad, el citocromo C1 y el centro Riesque como componentes del complejo 3. Entonces, no olvidemos, ubiquinona pasa al citocromo B, B1, B2, el citocromo B a los centros de hierro y azufre Riesque, y luego estos al citocromo C, y el citocromo C al complejo 4 va a ser la transferencia de electrones. El complejo 4 que tiene un sitio de unión al citocromo C, tiene los centros de cobre A, el citocromo A, citocromo A3, citocromo B, y en la transferencia final de esos electrones se hace el oxígeno para generar una molécula de agua. Media molécula de oxígeno más 2 hidrogeniones genera una molécula de agua. Este complejo está constituido por 11 subunidades. 3 de ellas codifica el ADN mitocondrial. Tenemos al LEM-A, el LEM-A3, y centros de cobre A y centros de cobre B. Entonces el flujo es del citocromo C al citocromo A1, al citocromo A3,
a los centros de cobre y finalmente al oxígeno para formar una molécula de agua. No hay oxígeno, no hay oxidación de los componentes de la cadena y por tanto no hay transferencia de electrones. En resumen, entonces, los sustratos a través de diferentes vías se oxidan generando coenzimas reducidas, las cuales van a transportar a la cadena transportadora de electrones, NAD al complejo 1, FAT al complejo 2, y el producto final de todo este proceso de transferencia al oxígeno va a generar un proceso reductivo produciendo una molécula de agua. Si nosotros vemos acá, tenemos un videíto que nos muestra cómo la glucosa a través de su transportadora, los GLUT, entra al citosol. En el citosol, a través de la serie de enzimas en la vía glucolítica, esta glucosa se transforma en 2 piruvatos, la producción de 4 ATPs, 2 NAT. Esa molécula de piruvato atraviesa la membrana a través de su transportador de piruvato, hace descarboxilación oxidativa, genera acetilcoenzima A y esta molécula va a entrar al ciclo de Krebs, generando coenzimas NAD y FAT, las cuales van a transportar los electrones a la cadena transportadora de electrones. Y este proceso lo que va a ir a hacer es finalmente, como vemos acá, a través de la transferencia de los diferentes componentes, el aceptor, en este caso, de esos protones va a ser el oxígeno generando una molécula de agua y la fuerza protomotriz, la activación del ATP sintasa. Entonces, en resumen, fosforilación oxidativa, ¿qué es? Es el proceso mediante el cual la mitocondria genera el ATP. A través de ¿qué se genera esto? A través de la transferencia de electrones de los diversos complejos, NAT al complejo 1, FAT al complejo 2, y el aceptor final de todo este proceso, ¿quién va a ser? El oxígeno para formar una molécula de agua. Ese bombeo de protones que se lleva a cabo en el complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4 hacia el espacio intermembranoso, que es lo que genera una diferencia de potencial, una diferencia de carga, que después va a activar a la fluidez F0 y hacer girar esta enzima para que lleve a cabo ese proceso de fosforilación oxidativa. Algo que debemos indicar: si yo fosforilo a nivel de sustrato el ATP, el ADP más fósforo inorgánico, estoy gastando 52 kilojoules, estoy consumiendo. En cambio, el NAT va a generar más bien la liberación de 220 kilojoules por mol. ¿Ya? Y esto corresponde a la formación de 2,5 ATPs por NAT, o en el caso de FAT, la formación de 1,5 ATPs. Esta enzima, la ATP sintasa, es el quinto complejo de la cadena de transporte de electrones. Tiene la subunidad F1, que está hacia la matriz mitocondrial. En cambio, la subunidad FC está anclada en la membrana. Esta es hidrófoba y esta región es hidrofílica. Exactamente, la subunidad F1 está constituida por 3 subunidades beta, 3 alfa, gamma, epsilon y delta. El sitio donde se lleva a cabo el ATP a través de la fosforilación oxidativa es en la subunidad catalítica beta. En cambio, F0 es hidrófobo, está anclado en la membrana y tiene las subunidades A, C12 y la subunidad B, B12. Es la enzima que va a transformar el ADP más el fósforo inorgánico en ATP. Boyle, al descubrir esta enzima, ha sido nominado como premio Nobel. ¿Qué está aprovechando esa enzima? El gradiente de protones para que se pueda activar ese proceso de formación de ¿qué? De ATP. ¿Cómo se regula? Pues regula la disponibilidad de ATP, la respiración celular. Se aumenta el ADP, esto activa
Si, ¿a qué nivel activa? A nivel de los transportadores. En cambio, a nivel de el citocromo se oxidasa, que es el complejo 4, el activador va a ser el oxígeno. Al contrario, el aumento de ADP va a activar, el ATP va a inhibir. Las hormonas tiroideas de igual manera hacen ese proceso de estimular la fosforilación oxidativa. Entonces ya dijimos, ¿no? Allí los 4 complejos, la ATP sintasa, NAD transfiere los electrones al complejo 1. Este va a ser la transferencia a través de la coenzima Q hacia el complejo 3. Por el 1, el 3, el 4 se transfieren los protones y estos retornan por la unidad de F0 de la ATP sintasa y ese proceso va a ser fosforilación oxidativa. Bueno, hemos descrito a detalle los componentes de la cadena de transporte de electrones. Ahora vamos a hablar de esos inhibidores de la cadena transportadora de electrones, de los agentes desacoplantes y de la oxidación y los desacoplantes de la fosforilación oxidativa. Cuando decimos inhibición del transporte, van a inhibir la acción de los complejos en la cadena y de esa manera evitar el transporte de electrones. Los desacoplantes, al contrario, son moléculas que pueden atravesar la membrana y estas van a generar, a través de transportadores, generar la transferencia de esa energía, haciendo de que entonces retornen los protones al espacio del espacio intermembranoso a la matriz mitocondrial y de esa manera se esté desacoplando, ¿qué cosa? La oxidación en la cadena respiratoria y también afectando esto y generando un desacoplamiento de la fosforilación oxidativa. Entonces vamos a explicar el complejo 2. Es inhibido por la carboxima, que en este caso es un fungicida, también por el tenoil trifluoroacetona. Son moléculas que van a inhibir el complejo 4. Prácticamente se unen al citocromo C. En el complejo 4 vamos a tener que, juntamente con el citocromo A3 y los centros de cobre, van a actuar el monóxido de cobre, el cianuro, el ácido sulfídrico, ácida de sodio. La antimicina y el dimercaprol van a actuar sobre todo bloqueando el citocromo B y de esa manera inhibiendo el complejo 3. Los insecticidas como la rotenona, los barbitúricos como la mobarbital amital, el demerol, los mercuriales, el demerol es un antibiótico, la pipersidina A, todos estos van a inhibir los centros de hierro y azufre. De esa manera está inhibiendo la transferencia de electrones. Entonces, todos esos vendrían a ser bloqueadores de la cadena de transporte de electrones. Acá tenemos a nivel de la inhibición de la ATP sintasa, la aurobertina, la rutamicina, la oligomicina, la venturicina, son moléculas que sobre todo van a unirse inhibiendo a la subunidad F1 en el complejo, en la ATP sintasa del complejo 5. En cambio, dicloroxilcarbodimida y el 2,4 dinitrofenol bloquean la subunidad F0. De esa manera, estas drogas, ¿qué es lo que están haciendo? Desacoplando la fosforilación oxidativa. Otros desacopladores, en este caso de la cadena de transporte de electrones, podríamos hablar de
carbonilcianuro, la fenilhidrazona, el dinitrofenol. En realidad lo que están haciendo estas moléculas es recoger los hidrogeniones del espacio intermembranoso y volver a transportarnos hacia la matriz mitocondrial, y de esa manera esa energía no se va a transformar en ATP, sino está generando calor. Las moléculas ionofóricas, como medicamentos como la valiomicina, también hacen el mismo efecto. Y tenemos una proteína desacopladora fisiológica. La termogenina es una proteína canal. Ojo, podemos también inhibir a transportadores, en este caso a la translocasa ATP-ADP, y en este caso es el ataxilócido, esta molécula que en realidad se une a esa proteína transportadora e inhibe la translocación de ATP-ADP. Entonces, vamos a tener inhibidores a nivel, bloqueando el complejo 1, el complejo 2, el complejo 3 y el complejo 4. Si se bloquea el complejo 1, puede alimentar el FAT transfiriendo los electrones al complejo 2, pero si se bloquea el complejo 4, eso sí es terrible, ¿no? Por eso esos venenos, el cianuro, el monóxido de carbono, la ácida de sodio y el ácido sulfídrico vienen a ser venenos, porque al bloquear este complejo prácticamente estamos bloqueando completamente la cadena de transporte de electrones. Entonces hemos indicado la rotenona, el amital, bloquean principalmente en el complejo 1 los centros de hierro y azufre. El azul de metileno también puede bloquear al flavin mononucleótido. El 2,6 diclorofenol indofenol se une a los centros de hierro azufre en el complejo, en este caso 2, no, en el complejo 3, igual que la antimicina A. Este bloquea el citocromo B y el citocromo C1. La tetrametilparafenildiamida bloquea el citocromo C. Y como ya dijimos, el cianuro, el monóxido de carbono, el ácido sulfúrico, ácido de sodio y el ferricianuro bloquean el complejo 4. La estructura, si nosotros vemos aquí, tenemos la estructura de la amital, de la rotenona, esas drogas que están bloqueando los centros de hierro y azufre. La antimicina bloquea el complejo 3, uniéndose al citocromo BH. El cianuro, la ácida de sodio, todos esos bloquean en realidad el EMA3, haciendo de que entonces se bloquee completamente es el complejo 4. Tenemos acá la estructura de la antimicina A, que es la que bloquea el complejo 3. Y a nivel de desacoplamiento, repito, desacoplar, ¿qué quiere decir? Que estamos haciendo que los protones retornen nuevamente del espacio membranoso a la matriz mitocondrial, pero no a través de la ATP sintasa, a través de esta proteína que es la termogenina. Los ositos polares tienen en la grasa parda alto contenido de esta proteína. Precisamente este fenómeno hace de que esa energía no se transforme en ATP, sino se genere calor. Y ese desacoplamiento en la cadena puede generar moléculas que pueden atravesar esta membrana, haciendo que en este caso estos electrones sean transportados. Por ejemplo, los ácidos grasos de cadena larga se transportan a través de la carnitina, y a través de ese transporte estos pueden transportar electrones hacia la matriz mitocondrial y haciendo de que de esa manera se lleve a cabo ese desacoplamiento de la cadena transportadora de electrones. De igual manera, los para clorofenol, 2,4 dinitrofenol, las hormonas tiroideas, la fenilhidrazona de cianuro de carbonilo, el dicumarol,
las salicilinidas, los antibióticos como valiomicina, gramicidina, nonactina, nigericina, son moléculas que pueden generar ese desacoplamiento, al igual que la proteína UCP o termogenina. Entonces, vemos acá normalmente la transferencia de electrones hace que vayan esos protones hacia el espacio intermembranoso y retornen a través del complejo F0 de la ATP sintasa, pero acá la termogenina lo que va a hacer es transportar esos protones hacia transportar del espacio intermembranoso hacia la matriz mitocondrial. Eso hace la termogenina y esta energía se va a transformar en calor. El 40% del contenido energético que tienen las biomoléculas va a llegar a ser ATP. El 60% genera calor. Entonces ya dijimos como desacoplantes 2,4 de nitrofenol, la termogenina, ionóforos, esos, en este caso antibióticos como la gramicidina, nonactina, nigericina, hormonas, ácidos grasos, etc., ¿no? Y el tractilócido en realidad lo que está haciendo es bloquear al ATP, el traslocador ATP-ADP. Y si no tenemos ATP-ADP, pues no va a poder generar fosforilación oxidativa, ¿no? En resumen, ya hemos indicado entonces acá la oligomicina, en este caso la piercidina, son esas drogas que están yendo a bloquear, ¿qué cosa? La ATP sintasa. El complejo 1 que bloquea los barbitúricos, la rotenona, los mercuriones, el dimercaprol, el amital, es decir, los barbitúricos, el 2,4 dinitrofenol, los mercuriales, el dicumarol, etcétera, hacen desacoplamiento de la cadena de transporte de electrones. La antimicina bloquea el complejo 3. El complejo 2 es bloqueado por la carboxina, igual que en el caso del ciclo de Krebs, y también por el tenoil trifluoroacetato, que son esas moléculas que bloquean el complejo 2. Y el complejo 4, ya explicamos, el monóxido de carbono, el ácido de sodio, el monóxido de carbono, el ácido sulfídrico y el cianuro. Bueno, a nivel de la ATP sintasa, tenemos bloqueadores de la subunidad F1 como la aureobertina. La oligomicina bloquea la subunidad F0. Acá, en cambio, la aureobertina, la subunidad F1. Y el tractilócido es el que bloquea esta proteína translocadora ADP-ATP. No olvidemos entonces, tenemos la estructura de la oligomicina, esa molécula que está bloqueando la subunidad F1. Esta proteína se encarga de meter ADP y sacar ATP. Es una proteína translocadora. ¿Para qué necesitamos el ADP? Para que se fosforile con el fósforo inorgánico y que genere ATP. ¿Quién está haciendo esto? La ATP sintasa, a través de esa energía que se genera mediante esa fuerza protomotriz, ese potencial electroquímico, esa diferencia de potencial que va a generar, entonces, está haciendo de que de esa manera se bloquee. Si el atractilócido bloquea esta proteína translocadora.
el dicloroexilcarbonimida, el DCD, la oligomicina bloquean, en este caso, la subunidad de F sub 0. En cambio, la arobertina, como ya dije, bloquea la subunidad de F1, que están bloqueando la ATP citasa, y esto va a bloquear este proceso de fosforilación oxidativa. Son desacoplantes de la fosforilación oxidativa. ¿Qué tipo de transportadores tenemos a través de la membrana interna? Tenemos las lanzaderas que hemos visto, glicerol trisfosfato y la lanzadera malato-aspartato. Tenemos los translocadores de ATP-ADP. Tenemos los translocadores de fosfatos e hidrogeniones, las proteínas transportadoras de los ácidos discarboxílicos, tricarboxílicos, los transportadores de piruvato. A nivel de los tricarboxílicos vamos a hablar del citrato, a nivel de los dicarboxílicos vamos a hablar del malato. No olvidemos entonces que en el caso del NAT que se genera en el citosol a través de la vía glucolítica, este va a ser transportado utilizando una lanzadera. Es decir, NAT, ¿a quién transfiere esos electrones? A la dihidroxiacetona, por tanto, se reduce transformándose en glicerol. Como vemos acá, está transfiriendo estos hidrogeniones y esta molécula se está reduciendo a un alcohol secundario, ¿no? La acetona se reduce a un alcohol secundario. Y esta molécula va a transferir estos electrones al FAD y va a generar FADH2. La glucosa, se utiliza este tipo de transporte de lanzadera, no va a generar 32 ATPs porque vemos acá la transferencia está generando una molécula de FAD y esto entregaría al segundo complejo, haciendo de que entonces la cantidad de ATPs que se generan va a ser menor. En vez de 32 serían 30 ATPs. Vamos a la otra lanzadera, la lanzadera malato-aspartato. Esta lanzadera prácticamente viene a actuar de esta manera. Oxalacetato, vemos que en el grupo cetónico va a recibir los hidrógenos del NAD reducido, por tanto NAD queda como NAD oxidado y ese proceso va a transformar este oxalacetato, como vemos acá, en una molécula alcohólica, el malato. Malato a través de una proteína transportadora, entra malato, sale como vemos acá, alfa-cetoglutarato. El malato en la matriz mitocondrial va a ser el proceso inverso, al revés. ¿En qué se va a transformar? En oxalacetato. ¿Por qué proceso? Se está oxidando esos electrones que este está liberando, los toma el NAD y genera NAD reducido. El oxalacetato, que ahora este alfa-cetoácido, va a hacer transaminación, es decir, este grupo amino del glutamato de este aminoácido va a ser transferido a este carbono del oxalacetato, transformando este proceso en un aminoácido aspartato. Y glutamato, en que se transforma en alfa-cetoglutarato. Acá va a salir alfa-cetoglutarato, de igual manera va a salir aspartato y estarían entrando malato y glutamato. ¿Qué pasa con el aspartato? Hace transaminación. ¿En qué se transforma? Como vemos acá, este aspartato libera el grupo amino y se está transformando en oxalacetato. ¿A quién transfiere? Al alfa-cetoglutarato a este nivel y luego se transforma en un aminoácido que es el glutamato. Entra glutamato, entra malato, sale alfa-cetoglutarato y sale aspartato. Entonces esta lanzadera lo que está haciendo es a través de malato recibir esos hidrogeniones, transportar a la matriz y nuevamente oxidarse para regenerar el NAD. En este caso, si la glucólisis utiliza esta lanzadera, sí se generan esos 32 ATPs que en este caso hemos ya explicado con detalle el número de ATPs que genera la oxidación de una molécula de glucosa.
Bueno, vamos a hablar ahora de ese transportador ATP-ADP. Es una proteína translocadora, hace un proceso de antiporte. ¿Qué está haciendo esta? Sacando ATP y metiendo ADP. ¿Para qué ADP? Para que la ATP sintasa una con el fósforo inorgánico y genere ATP por ese proceso de fosforilación oxidativa. Este ATP generado en la matriz va a salir y va a entrar el ADP, como ya dije, para que sea utilizado en ese proceso de fosforilación oxidativa. Pero no solamente necesitamos ADP, necesitamos fosfatos. Entonces, el que se encarga del transporte de los fosfatos es una translocasa también, y en este caso hace ese importe. Al mismo tiempo que está entrando el fosfato en una carga negativa, va a entrar el hidrogenión de carga positiva, y de esa manera entonces estamos manteniendo el equilibrio eléctrico en los compartimientos de las células. Hay varios transportadores. Tenemos aquí, hemos explicado ya el translocador ATP-ADP, el translocador o la molécula transportadora de los ácidos bicarboxílicos, en este caso el malato. Malato va a entrar a la mitocondria y va a salir el fosfato. En el caso del citrato, citrato sale y malato entra. En el caso de piruvato, piruvato va a hacer el contratransporte con los oxidilos, al igual que en el caso de los fosfatos hemos explicado con los hidrogeniones. Entonces hay una serie de transportadores a través de la cadena transportadora de electrones en la membrana interna mitocondrial. Otra proteína que actúa como transportador de grupos fosfato es la creatina fosfato. Esta transporta hacia el citosol, y la enzimita que fosforila esa creatina fosfato es la creatinsinasa, enzima que inclusive se utiliza como marcador de infarto agudo de miocardio. Tiene varias isoformas, la MB, que es cardíaca, la BB, que es cerebral, y la MM, que es netamente del músculo esquelético. Entonces, esta enzima va a incrementar su concentración principalmente en problemas cerebrales, accidentes cerebrovasculares, en infartos de miocardio o infarto muscular. Bueno, a nivel de rendimiento que genera la ATP sintasa, en cuanto a la producción de ATP, podemos indicar la translocación de 4 hidrogeniones va a producir el espacio intermembranoso, va a generar la producción de una molécula de ATP. El NAD hace una translocación por cada NAD de 10 protones que bombea hacia el espacio intermembranoso entre 4, por tanto va a generar 2,5 ATPs. En cambio, FAT hace solamente una translocación de 6 hidrogeniones. Si yo divido 6 entre 4, tengo la producción neta de 1,5 ATPs. Es por eso que decimos que el FAT genera unos 5 ATPs y el NAD 2,5 ATPs. Hay patologías ligadas a mutaciones en los componentes de la cadena, sí. Por ejemplo, la miopatía mitocondrial mortal infantil y con disfunción renal es una disminución en las oxidorreductasas de la cadena de transporte de electrones. El MELAS, el síndrome MELAS, quiere decir metaencefalopatía, acidosis láctica y apoplejía mitocondrial. Esta enfermedad se debe a que hay mutaciones a nivel del complejo 1 y el complejo 4. También se ha visto que mutaciones en el ADN mitocondrial pueden estar ligados a Alzheimer y a la diabetes. Entonces, en conclusión, podemos indicar que las moléculas que contienen alta energía van a través de los procesos de oxidación, generar ¿qué cosa? Equivalentes reductores. En este caso estoy hablando de los carbohidratos, de las grasas, de las proteínas, que estos al generar esos equivalentes reductores, como ya hemos explicado, NAD y FAT van a transportar los electrones hacia la cadena
y transferir al oxígeno ese gradiente que se genera a través del bombeo de protones hacia el espacio intermembranoso, va a generar esa fuerza protomotriz y la producción de ATP. No olvidemos que al transferir el complejo 4 de los electrones, el producto de este proceso que es el agua. Entonces, hemos explicado también que dentro de los componentes de la cadena transportadora de electrones que está ubicada en la membrana interna, observamos una serie de acarreadores redox, es decir, esos grupos prostéticos o cofactores que están llevando a cabo esos procesos de oxidorreducción. Tenemos, ya hemos mencionado, al flavimononucleótido, tenemos al FAT, a los centros de hierro y azufre, tenemos a los citocromos, a la coenzima Q, al citocromo C, etcétera, etcétera. Y hemos indicado que la enzima que genera ese proceso de fosforilación oxidativa sin gasto de energético es la ATP sintasa, es decir, la fuerza protomotriz, esa diferencia de potencial que se genera entre un espacio y otro, hace rotar ese motor que tiene en este caso F0 de la ATP sintasa para que active a la subunidad F1 en ese proceso de fosforilación de ADP con fósforo inorgánico y la generación de ATP. Entonces, fosforilación oxidativa en resumen vendría a ser que la energía que contienen las moléculas se libera a través de los procesos oxidativos generando esas coenzimas reducidas, las cuales van a ir a generar el transporte de electrones, transfiriendo finalmente al oxígeno esa molécula o esos electrones y haciendo de que se bombeen los protones para activar a la ATP sintasa y generar ese proceso de fosforilación oxidativa. Hemos visto que hay venenos que inhiben la cadena de transporte de electrones, otros que inhiben los procesos oxidativos y aquellos que inhiben la fosforilación oxidativa. Entonces tenemos los desacoplantes que ya hemos mencionado como las hormonas tiroideas, el 2,4 dinitrofenol. Bueno, en cuanto a la bibliografía que se ha utilizado para este tema, es el libro de Harper, Leninger, el de Devlin de bioquímica, el de Murray también y este link sobre una explicación muy buena que da en este caso y explica sobre el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Entonces, el día de mañana lo que vamos a hacer es, como ya dijimos, defender las pizarras electrónicas, ¿no? Y pues vamos a, en este caso, como acordamos, a los que les falta harán la defensa de el tema metabolismo intermediario para después entrar la próxima semana que viene, la subsiguiente semana, en este tema de cadena de transporte de electrones. Les daré un poco más de tiempo para que presenten sus trabajos hasta el día viernes, la presentación de sus pizarras electrónicas. Hasta luego, estudiantes. Que les vaya bien. Buenas tardes.